capítulo 1, versículo 9. Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 9. Abra su Biblia allí. Dice así la palabra de Dios en este día. Segunda de Timoteo 1, 9. Qué hermosa lluvia. Habíamos tenido días de calor. Hacía bastante tiempo que no llovía, como sabe llover en Tropiconce. Segunda de Timoteo 1:9 dice, ¿quién nos salvó y llamó con llamamiento santo? Dile al que está a tu lado, has sido llamado con un llamamiento santo. No conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. No sé si usted está captando en lo que nos estamos metiendo. Lo voy a volver a leer porque yo meditaba en esto ayer y veía la profundidad de esta primera parte del versículo 9. Dice, ¿quién nos salvó? Está hablando del Señor. Y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Amén. Lo que necesitamos comprender en estos tiempos y con respecto a la salvación es que necesitamos ver y necesitamos comprender la salvación no con nuestros ojos naturales. Necesitamos entender la salvación no con nuestro entendimiento natural, sino que necesitamos ver la salvación con los ojos del Señor y necesitamos comprender y entender la salvación con la mente de Cristo. Amén. O sea, la salvación puede ser no mucha cosa, no algo muy de alto valor, no algo muy importante para los ojos y para el entendimiento natural. O sea, como que la salvación para el hombre natural, para el hombre y la mujer que no entiende las cosas del Espíritu, como que la salvación puede llegar a ser algo banal, algo vacío, algo sin mayor importancia. Y por eso la urgencia que tengo de parte del Señor en esta mañana es poner en ustedes esta verdad, este principio, este fundamento de ver la salvación con los ojos de Dios y de entender la salvación con la mente de Cristo. Y hay tres cosas fundamentales, importantes y esenciales que debemos ver y debemos entender en nuestra vida con los ojos del Señor y con la mente de Cristo. Tres cosas. Número uno, la salvación. Dile al que está a tu lado, la salvación. ¿Cómo estás viendo, cómo estás viviendo, cómo estás percibiendo, cómo estás entendiendo la salvación? Número dos, el llamado. ¿Cómo estás viendo y cómo estás entendiendo el llamado? Y número tres, el propósito. ¿Cómo lo ves y cómo entiendes la salvación, el llamado y el propósito? A veces pensamos y creímos de que el llamado es lo mismo que propósito, pero llamado y propósito no es lo mismo. Y la salvación, el llamado y el propósito son tres cosas fundamentales de parte de Dios para nuestras vidas, porque la salvación, el llamado y el propósito es aquello que le da sentido,
le da un rumbo, le da una dirección, le da un destino a cada una de nuestras vidas. Si no hubiera salvación, si el Señor no nos hubiera llamado y si el Señor no depositara su propósito eterno en nosotros, entonces nuestra vida carecería de destino, nuestra vida carecería de propósito, carecería de un fin específico. Entonces es importante que sepamos de que nuestra vida no puede carecer de salvación, no puede carecer de llamado y no puede carecer de propósito. Pero necesitamos entender qué es la salvación, qué es el llamado y qué es el propósito para que cobren el protagonismo en nuestras vidas. Amén. No puede existir propósito si no hemos entendido que hemos sido llamados. Y no podemos ser llamados por Dios si primero no hemos sido salvos. Lo vuelvo a repetir. No puede existir propósito en nuestras vidas si no hemos sido llamados. Y no podemos ser llamados por Dios si primero no hemos sido salvos. Es como una cadena fuerte que sostiene nuestras vidas. Pero usted sabe que la cadena tiene eslabones y que la cadena es tan fuerte como lo es su eslabón más débil. Entonces, tenemos que saber y entender en qué parte de esta cadena o qué eslabón de esta cadena es el más débil. En la salvación, en el llamado o en el propósito. ¿Estamos acá? Entonces, cuando el Evangelio llegó a nuestras vidas, el Evangelio lo que hace es salvarnos de una vida natural, salvarnos de una vida humana. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el problema de la vida natural, de la vida humana? ¿Cuál es el problema de la vida sin Cristo? Es que esa vida sin Cristo carece de propósito, porque no tiene llamado, porque todavía no ha sido rescatada de su vana manera de vivir. Entonces, la gente que está en el mundo, en su totalidad, carece de llamado, carece de propósito y carece de salvación. Entonces, la salvación consiste en que Cristo viene a nuestras vidas. La salvación consiste en que Cristo viene a vivir, viene a ser nuestra constitución, viene a ocuparnos. Cuando el Señor creó al hombre, en Génesis, en el Edén, el Señor creó al hombre con una significancia. Diga conmigo significancia. ¿Qué es lo que es eso? Eso es un protagonismo. O sea, Dios creó a Adán y a Eva para que fueran protagonistas de la historia, para que fueran sus representantes, para que ellos tuvieran la representatividad de todo el cielo, de todo el reino, de todo quien era Dios frente a toda la creación. Todos hemos visto en más de alguna oportunidad una película, y en esa película siempre hay un protagonista o una protagonista. Bien, Dios nos creó a nosotros con una significancia frente a la creación. Amén. Tú vas a tener el rol principal, el rol protagónico. Represéntame y hazlo bien. Entonces, ese era el propósito por el cual Dios creó al hombre. Pero cuando el hombre pecó en Edén, ¿qué pasó con el hombre? Perdió esa significancia. El hombre perdió ese protagonismo. Comenzó a jugar un papel secundario.
perdió el protagonismo. ¿Mm? Entonces, al perder ese protagonismo, lo que pasó con el hombre es que el hombre perdió el propósito en su vida. Amén. O sea, tú ves hoy día en los jóvenes de este tiempo, en los jóvenes de esta generación, una generación víctima y una generación que vive la consecuencia, ¿m?, de haber perdido la significancia hace 7,000 años atrás. O sea, jóvenes que no tienen un propósito claro. Hombres, mujeres y familias que no tienen un propósito claro en su vida. O sea, que solo viven para trabajar, que solo viven para estudiar, para sacar buenas calificaciones, pero no hay más. Entonces, cuando el Señor nos salva, no solo nos rescata, no solo nos limpia, sino que hace el Señor. El Señor además nos trae de regreso a su propósito, a su diseño original. Amén. O sea, ¿qué es lo que hace el Señor cuando nos salva? Nos devuelve el protagonismo de la historia. Nos restaura en la significancia de la historia de la humanidad. Nos vuelve a poner y a depositar en el centro de su voluntad. Amén. Y en eso consiste la salvación, en volvernos a introducir en su voluntad. Amén. Entonces dile, todo lo que está haciendo el Señor en este tiempo, al que está a tu lado, díselo, es devolverte el protagonismo. Como decíamos antiguamente cuando éramos motivadores, es que tú te creas el cuento con Dios. O sea, Dios te limpia, te lava, te saca la culpa, la condenación, te libera de todos tus rollos emocionales e internos que te imposibilitan, que te detienen, que son producto del engaño de la serpiente, son producto de la semilla, del veneno de la serpiente inoculado en tu vivir, inoculado en tu vida almática. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Te limpia de todo aquello para darte la nueva vida, la nueva identidad, y te vuelve a situar en la carrera. Te vuelve a decir, eres mi hijo, eres mi hija, estás capacitado, estás calificado con toda la divinidad del Padre eterno en ti. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? O sea, cuando yo llegué al Señor, lo he dicho montones de veces, pero para que no se lo olvide, a mí me daba hasta miedo y vergüenza decirle a la gente que Dios te bendiga, porque me sentía indigno. Entonces, después de un tiempo, la gente me decía, bendiciones, hermano Jorge. Y yo no le podía decir bendiciones para ti también, yo le decía igualmente. Porque todavía el Señor estaba en un proceso interiormente en mí. Hasta que el Señor logró recuperarme y yo le pude decir a la gente, Dios te bendiga. Estamos acá. Entonces, ¿en qué está el Señor hoy día? Cada día recuperándonos, salvándonos para su propósito. Amén. Y en segundo lugar, lo que debemos saber es que el Señor no solo nos salvó
para que disfrutemos de sus bendiciones. No solamente el Señor nos salvó para que disfrutemos de sus privilegios, del hecho de ser sus hijos, sino que también además el Señor, aparte de salvarnos, dice que nos llamó. Toca a su vecino y dile, no solo eres salvo, también eres llamado. Dile al que está a tu otro lado, dile, recuerda, no solo eres salvo, eres salva. También hay un llamado pesando sobre ti. ¿Mm? Entonces, algunos solamente entienden y se quedan en el nivel de la salvación. Pero lamentablemente sus vidas no han llegado a ser lo suficientemente apropiadas para poder oír y para poder entender ese llamado de Dios. Amén. El llamado del Señor es una de las cosas menos entendidas en el reino. Amén. Hasta el propósito es más entendido que el llamado. ¿Mm? Muchas cosas en la vida del reino son mejor entendidas en tu vida que el llamado. ¿Mm? Entonces, el apóstol Pablo le dijo a su hijo amado, a su discípulo fiel, Timoteo, dice que Dios nos salvó y le dijo que nos llamó. No hay salvación si no hay llamado. Y no hay llamado si no hay salvación. O sea, tú no puedes concebir una vida en salvación aparte del llamado. Si Dios te salvó, es porque también te está llamando. El problema es que no estamos tan atentos, no estamos tan dispuestos a obedecer a ese llamado celestial. ¿Mm? ¿Por qué? Porque no sabemos ecualizar la voz de su llamado interiormente. No sabemos diferenciar la voz de la carne y la voz de su espíritu en nuestro interior que nos llama, que nos habla. Amén. Entonces, el Señor no solo nos salvó, sino que también debemos entender que no solo nos está salvando, sino que también debemos entender de que también nos está llamando. Amén. Abraza al que está a su lado y dile, Dios te está llamando a esta hora. ¿Por qué no se entiende el llamado del Señor? ¿Por qué es un poco difícil obedecer a ese llamado? Porque el llamado del Señor dice la palabra que es santo. Dile al que está a tu lado, el llamado es santo. Pablo le dice a Timoteo que nos llamó con llamamiento santo. Levante su mano acá y diga conmigo, el Señor me está llamando y ese llamamiento es santo. Yo no sé si a usted le da miedo, no sé si se alegra, no sé qué le produce a usted en su interior saber, escuchar y entender de que el llamamiento que Dios está haciendo sobre tu vida, sobre mi vida, es santo. Ponga su mano acá y diga conmigo, yo no sabía y no entendía que el llamamiento era santo. El llamamiento es santo.
O sea, el origen del llamado de Dios, la naturaleza de su llamado es Dios, es santo. O sea que no proviene de tu voluntad, no proviene, no se puede manifestar en tu querer, no puede estar condicionado a mi tiempo porque proviene de Dios. Es santo. No tiene una naturaleza natural. No tiene una naturaleza humana, sino que tiene la naturaleza de Dios. Porque ese llamamiento santo viene de Dios, opera en Dios, lo realiza Dios, lo sustenta Dios, y ese llamamiento es Dios mismo. Es santo. Amén. Diga conmigo nuevamente, el llamado que opera sobre mí es santo. ¿Mm? Entonces, muchas veces el llamado que Dios realiza en nosotros puede estar condicionado a la naturaleza humana, al razonamiento natural, a la posibilidad carnal, a los recursos naturales al cual o a los cuales todavía estamos sujetos, porque no entendemos la naturaleza santa, porque no se nos ha revelado la naturaleza divina de la cual el Señor nos está revistiendo. ¿Mm? Entonces, el llamado tiene que ver con que nosotros somos apartados por Dios y para Dios. ¿Qué es la iglesia? La iglesia está compuesta por gente apartada, por gente dedicada a Dios. ¿En qué consiste tu llamado? ¿En qué consiste este llamado divino y eterno de Dios? Consiste en que seamos apartados de todo lo que no es Dios para poder atenderlo a Él. Consiste en que seamos apartados de todo lo que no agrada a Dios para que nuestras vidas sean para su propósito, para su deleite. Estamos aquí, ¿verdad? En eso consiste el llamado, en que usted esté siendo apartados, separado de lo común, separado de lo del mundo, separado de las distracciones de este tiempo, para su naturaleza divina, para que usted pueda responder, pueda obedecer a su llamamiento. Ese es el llamado, así opera el llamado. Es que somos cortados del mundo, somos circuncidados del mundo, somos quitados de la naturaleza terrenal, caída y pecaminosa, para poseer su naturaleza y podamos estar sensibles, estar dispuestos a su querer. ¿Mm? En eso consiste el llamado. Ahora la pregunta es, ¿por qué fuimos llamados? ¿Para qué fuimos apartados por Dios? Y aquí viene la respuesta del apóstol Pablo. Dice, no conforme a nuestras obras. No conforme a nuestras obras.
Fuimos llamados, fuimos apartados por Dios para no tener una vida conforme a nuestras obras. Hasta aquí toda nuestra vida, toda tu existencia ha sido conforme a tus obras. ¿Aló? O sea, todos los que estamos acá hemos configurado nuestras vidas en conformidad a nuestras obras. Tu tiempo, tu carrera, tu profesión, hasta el hecho de estar aquí, está todo configurado en conformidad a tus obras. Amén. Piensa en eso un momento. Y es tremendo porque muchas veces nosotros nos congregamos no en el lugar en el que el Señor nos asignó. Nos podemos congregar en el lugar que se acomoda a mi capacidad. ¿Me entiende? Al lugar al que se acomoda en conformidad a mi querer, a mis obras. ¿Ah? Esta iglesia me gusta. En este lugar me siento bien, me siento cómodo, porque la gente es igual a mí. La gente tiene mi perfil. Aquí se congrega la gente como yo quiero ser. Diga conmigo, ahí está el peligro. Porque el mayor enemigo del llamado es cuando tú operas en conformidad a tus obras. Porque todo el llamado que Dios tiene sobre tu vida no tiene que ver con lo que tú quieres. Te va a romper, te va a quebrar. Amén. Tú tienes que entender que el llamado te va a sacar de tu zona de comodidad, te va a sacar de tu zona de confort, te va a sacar de la cama, te va a llevar de un extremo a otro extremo. Te lo dice alguien que vivió 10 años en un país, en una ciudad y en una cultura completamente desconocida. Oye, yo admiro al pastor Esteban Briones con su esposa. Él es ingeniero. No sé en qué ingeniero. Ingeniero de la U de Chile. Ingeniero. Un hombre inteligente que habla idiomas. Ingeniero. Y el Señor lo hace dejar la ingeniería y lo lleva al último país a donde a uno se le ocurriría irse a meter, a la India, con su esposa y sus 2 hijitos y el tercero en camino. Diga conmigo, el llamado te va a romper todo lo que tú has planificado. Amén. O sea, en pocas palabras, el llamado te va a romper, te va a quebrar la economía, los planes, tus finanzas, tu proyecto de vida. Todo lo que ha sido planificado, organizado y estructurado en conformidad a tus obras va a ser quebrado, va a ser roto. ¿Sabía dónde me quería ir yo cuando escuché el llamado del Señor? Australia. Y cuando llegó la Connie y el Benja, y cuando llegó
un joven de Australia a la iglesia, a la red de jóvenes, y me lo dieron de discípulo. Yo dije, aquí está, Señor, confirmando mi llamado. ¿Te acuerdas, Antonella? Rodrigo, que tenía los padres chilenos, pero él no hablaba español casi nada. Me acuerdo que él me regaló un cassette de Hillsong en esos tiempos, años 99, por ahí, 2000. Yo dije, bien, Señor, aquí estás confirmando mi llamado a Australia. A los pocos años estaba en Ecuador, haciendo encuentros en una comunidad indígena. Si usted cree que nosotros fuimos a Ecuador, está Jimmy aquí, si nosotros fuimos a Ecuador y nos fuimos a quedar entre medio de hoteles, no, hermano. Nosotros llegamos a Ecuador, el primer viaje, lo primero que nos pasó, nos enfermamos la guata, ¿sí o no, Jimmy? Porque te choca la cultura. Nosotros fuimos a una comunidad indígena, nos fuimos a un lugar así, donde todo era contrario a nuestra realidad. Todo. La comida, la gente. De partida nosotros hablábamos con traductor. Estábamos en Ecuador. Pero nosotros íbamos a una comunidad indígena, Huaycopungo, donde no hablaban español, hablaban quichua. Entonces ya tu hablar tenía que cambiar, porque no podías hablar fluido como hablamos nosotros acá. Entonces teníamos que hablar y darnos tiempo para que el hermanito, que apenas nos entendía a nosotros, pudiera traducirle a 500 hermanos, a 500 hermanas que estaban en el encuentro. ¿Te acuerdas, Jimmy? Y había, son otras culturas, y había una mezcla de olores. Y esos olores se nos impregnaban a nosotros. Yo me acuerdo que un día entré a un lugar a tomarme un café. Ah, pastor, ¿quiere servirse algo? Ya, deme un té. Entré a la cocina a tomarme un té. Y de repente vi dentro de un saco algo que se movió. Andaban unas gallinas, o sea, estaba tomándome un té entre medio de gallinas y todo, una cocina bien precaria. Y voy a sacar a la gallina que se había metido adentro del saco. Abro el saco, meto mi mano para adentro. ¡Uah! Lo que había adentro no era una gallina, era un ratón. Así, un ratón. Viajes misioneros. No era un ratón, era un cuy, pero para mí era un ratón. ¿Mm? Mi llamado según mis obras era Ecuador. Yo me imaginaba Sydney, primer mundo, pero no, Dios me lleva a una comunidad indígena, donde no entendían mi idioma, donde dormíamos en una habitación hacinados, 4 pastores chilenos, y el baño te quedaba como a 3 cuadras, en medio de una comunidad indígena. Y cuando te daban ganas de ir al baño en la noche, allí tú dejabas de ser el ungido del Señor porque te venían todos los temores. ¿Para qué te voy a contar una noche que un perro no fue a raspar la puerta? Ahí se nos fue toda la valentía, toda la hombría. Mi amor, yo te cuido, yo te protejo, y allí estábamos. Porque Dios rompe todo lo que tú configuraste para tu vida, porque no es conforme a nuestras obras. Amén. Estábamos en Ecuador, ahora hace un año atrás, y tiene que estar ahí conectado Eric y Gaby, y ya estaba a pocos días de regresar. Esto fue el año pasado, y Eric y Gaby viajaron de Quito casi 3 horas y media, por la localidad donde ellos viven, a la ciudad donde yo estaba, Otavalo, y habíamos quedado de ir a visitar al pastor Juan Cosco, pastora Elena, y ellos viven en la punta de un cerro.
Entonces yo le dije a Eric y Gaby, pasen a buscarme al departamento y yo le dije, a mí me gusta caminar. Así que nos fuimos caminando un cerro, caminábamos, no llegábamos nunca, cruzamos un río, un camino de tierra y después metiéndonos una escalera para llegar a donde estaban los pastores y tener un tiempo de comunión. Dile al que está a tu lado, no es conforme a tus obras el llamado. Pues yo quería Australia, pero Dios me dijo, te vas a Ecuador. Y cuando ya logramos un estatus en Ecuador, una iglesia formada, líderes formados, un equipo pastoral funcionando, abriendo iglesia, de nuevo Chile. Dejen todo, regalen todo, no se lleven nada de vuelta. Pero Señor, si ya estamos acá, nunca pensé en venir a Chile nuevamente. No es conforme a tus obras. Diga conmigo, el llamado te va a romper hasta el último día de tu vida. Amén. Podía resistirme, sí, pero el llamado es santo. No mana de mí. No proviene de mí. Viene de Dios. Amén. Toca al que está a su lado, dile, el que te llamó, el que te está llamando y el que te va a llamar es Dios. Entonces, una de las cosas más difíciles para Dios en este tiempo, escucha bien esto, una de las cosas más difíciles para Dios en este tiempo tiene que ver con salvarnos de nuestras obras, salvarte y rescatarte de lo que tú quieres para su propósito. Mateo capítulo 7, verso 21 al 23. Por si no sabía, no tenemos la pantalla porque se nos echó a perder la segunda pantalla en lo que va del año. Así que si alguien tiene una pantalla a prueba de bala, 4x4, a prueba de kriptonita, la puede ofrendar. No todo aquel que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en el cielo, en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces le declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Wow. ¿Sabe lo que me llamó la atención de esto? ¿Sabe lo que me llamó la atención de esto? Que podemos hacer un sinfín de cosas que son aparentemente de Dios, pero el Señor las considera maldad. Nos podemos encontrar durante nuestra vida sanando enfermos, predicando la palabra, estableciendo aparentemente en nuestro criterio el reino, sanando enfermos, predicando en el nombre del Señor, haciendo 1,000,000 de cosas, pero el Señor considerarla pecado. ¿Por qué? Porque nació de nuestro deseo, nació de nuestra voluntad. Entonces comprendí de que el Señor me va a mandar a hacer lo que no quiero, lo que me cuesta, aquello a lo cual me resisto. Porque si hago lo que yo quiero, entonces lo voy a hacer en conformidad a mi fuerza, a mi capacidad. Pero si lo que hago es aquello a lo cual me resisto, es aquello para lo cual no me siento capacitado, calificado,
entonces voy a necesitar ineludiblemente del Espíritu del Señor, de la sabiduría del Señor, del entendimiento del Señor, del consejo del Señor y de la guianza del Espíritu Santo. No le tengas miedo a lo desconocido en el llamado. No le tengas miedo a aquello que no sabes, porque entonces es de Dios. Más bien tenle miedo y evita aquello que te produce comodidad, que te produce seguridad. Porque de ser así, no estás dependiendo del Señor, estás dependiendo de tus fuerzas. Entonces, todo lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas es para que seamos conformados a su propósito. Porque lo que más nos cuesta en nuestras vidas con Dios es la conformidad de su propósito. Porque hasta aquí todo ha sido en la conformidad de nuestra naturaleza humana, pecaminosa y caída. Pero la salvación y el llamado de Dios nos están conformando a Cristo. Porque el propósito de Dios es conforme, es que seamos conformados a Él. Entonces, Dios, y anótalo allí, el Señor nos dio una vida para el cumplimiento de su propósito. Lo vuelvo a repetir, Dios nos dio una vida para el cumplimiento de su propósito. Efesios 1:4 dice, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Fuimos creados por su causa. Dios no existe por causa de nosotros. Nosotros fuimos diseñados por causa de su llamado, de su propósito. Colosenses 1:9, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Sabes por qué esta es una generación sin propósito? Porque ya nadie ora por el propósito. Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, mira lo que dice, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Oramos por cosas, oramos por solución de problemas, pero no oramos por el conocimiento de su voluntad. No ores para que Dios le solucione el problema a la gente. Ora para que se les revele el conocimiento de su voluntad a la gente. Porque pueden tener milagros, pueden recibir sanidades, pero Dios los metió en esa crisis para que se les revele el conocimiento de su voluntad. ¿Estamos aquí o no estamos aquí? ¿Mm? El plan de Dios es que Cristo lo sea todo.
El plan de Dios es que Cristo lo sea todo, primero en nosotros y luego los demás. Donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todo. Colosenses 3:11. ¿Mm? Hay una tercera cosa y final que debemos saber. ¿Mm? Debemos entender que somos salvos, que somos llamados y que hay un propósito para nuestras vidas. Y que nuestra responsabilidad es conocer ese propósito, profundizar en ese propósito. Pero lo que debemos entender también es que no solo debemos conformarnos con conocer ese propósito, sino que también debemos cumplir ese propósito. ¿Mm? Usted puede predicar del Cristo en nosotros, de la obra consumada de la cruz. Usted puede aprender los mensajes del nuevo pacto al revés y al derecho. Usted puede conocer la doctrina del reino completa, pero si usted no cumple lo que ha aprendido, de nada sirve. Amén. Entonces, que usted conozca el propósito es bueno, pero que lo cumpla es mucho mejor. Porque lo que nos abre las puertas del reino no es que conozcamos el propósito, sino que cumplamos el propósito. ¿Estamos acá? El propósito de Dios no es que usted se congregue. El propósito de Dios es que usted se congregue y cumpla el propósito. ¿Mm? Mateo 7:21 habla de hacer la voluntad del Señor. ¿Cuánto de lo que sabemos, cuánto de lo que hablamos, cuánto de todo aquello hacemos? ¿Cuánto de lo que escuchamos cumplimos? ¿Cuánto de lo que recibimos realizamos? Siempre que escucho predicar a la pastora, una de las cosas que ella siempre nos predica y nos enseña, dice ser realizadores, cumplidores de la palabra, no ser oidores olvidadizos. Porque la realidad del reino es que cumplamos lo que está establecido. Entonces, para entrar al reino, a su realidad de reino, es necesario hacer la voluntad. Entonces, cuando nosotros hablamos de salvación, llamado y propósito, lo que debemos ver y en quien debemos reflejarnos es en Jesús. Porque Él es el cumplimiento de todo lo prometido. Él es el cumplimiento de todo lo enseñado. Él es el cumplimiento de todo lo anunciado. Pero Él no vino a decir yo soy el cumplimiento. Él vino a cumplir. Él no vino a la tierra a esperar de que en Él se cumpliera. Él vino a cumplir. Este es el problema que tenemos nosotros. Es que somos simples espectadores, cómodos en nuestros verger, cómodos frente a nuestros televisores, control remoto en mano, a que se cumplen en nosotros las promesas.
a que venga el hado madrino, el ángel Gabriel, y nos dice, tu tiempo de cumplimiento. La iglesia estaba llena cuando predicábamos eso. Tu tiempo de cumplimiento ha llegado. Esa iglesia está llena. Que venga alguien del cielo con una iluminación no sé de dónde y que nos diga, tu hora ha llegado. Amén. ¿Mm? Y ahí nos sentábamos esperando, no, si el Señor me dijo que mi hora había llegado, pero no hacíamos nada y no pasaba nada. Entonces, ¿a qué vino Jesús? Jesús no solo vino a enseñar, Jesús no solo vino como un maestro, Jesús vino como el cumplimiento, el cumplidor de todo lo que había sido anunciado. Amén. Él vino como el cumplidor, el hacedor del propósito. O sea, necesitaba un Judas que lo vendiera, que lo entregara, lo escogió. Necesitaba ser arrestado, ahí estaba. Él nunca estuvo evitando el propósito. Él siempre estuvo buscando el cumplimiento del propósito. Donde el Padre le decía que fuera, él iba. Donde el Padre le decía que se quedara, él se quedaba. Amén. Porque el primer llamado en el mundo y en la historia de la humanidad fue el Hijo. Antes de que todo existiera. En la eternidad pasada, Él ya había sido llamado, había sido escogido, había sido enviado por la eternidad. Él no rehusó, Él no se resistió a nada. Estoy siendo llamado y atraído por el Señor a estudiar toda la vida, todo el ministerio terrenal de Jesús. Porque a veces nos vamos tanto a lo celestial y a la espiritualidad que nos perdimos ahí, nos vamos al cielo y nos quedamos ahí en la volada espiritual, pero nos olvidamos y desconsideramos todo lo que el Señor hizo en la tierra. Porque el reino no es solo el venidero, porque hay un reino que se va a manifestar en un futuro, pero hay un reino que es aquí y ahora. Y ese es el que nos corresponde a nosotros. ¿Qué hizo Jesús? ¿Cómo vivió Jesús? ¿Qué habló Jesús? ¿Qué comió Jesús? ¿Qué evitó Jesús? ¿Cómo ayunó Jesús? Para yo hacerlo también. Dios me está llevando a escudriñar profundamente los evangelios. Porque nos gusta tanto el ministerio celestial de Cristo, que nos olvidamos del Jesús de 33 años y medio. Que no despreció la cruz, que fue rechazado, que fue golpeado, que fue abofeteado, que fue escupido, que fue azotado, que fue vendido. Entonces, como que nosotros queremos evitarnos todo eso, pero que son parte del propósito para llegar a la máxima consumación por el cual fuimos diseñados por Dios. Amén. Dile que está a tu lado, para estar ahí arriba, primero tienes que estar acá. Entonces, Jesús no vino al mundo a hacer ni a cumplir sus obras, sino que Él vino como cumplimiento del Padre. Para cumplir la voluntad, para cumplir el propósito del Padre, necesitamos hacerlo y cumplirlo a la manera del Padre. Por la sencilla razón de que no es nuestro propósito, sino que es su voluntad. Y para hacer su voluntad necesitamos dos cosas. Con esto termino. Mateo 7, del 13 al 14. Mateo 7, del 13 al 14, me apuro. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta
y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Para cumplir el propósito del Padre necesitamos, en primer lugar, entrar por la puerta estrecha. Y en segundo lugar, transitar el camino angosto. El entrar por la puerta estrecha excluye al viejo hombre, al primer Adán, lo deja fuera. La puerta estrecha deja todo tu yo, todo tu ego, toda tu arrogancia, todo tu conocimiento, tu seguridad, lo deja fuera. Amén. Eso, el que me quiera me tiene que aceptar tal y como soy. Lo hemos dicho tantas veces y hoy lo repito nuevamente. Dios te ama tanto que te acepta tal y como eres, pero por cómo te ama no te deja tal y como eres. Amén. Viste que hay iglesias que tienen puertas anchas. Nunca te hablan de demandas, nunca te hablan de cruz, nunca te pasan el cuchillo afilado, nunca quitan los excesos que hay en tu carne. ¿Mm? Entonces, solo aquello que pertenece, solo aquello que corresponde a la voluntad de Dios puede entrar por la puerta estrecha. Amén. Wow. O sea, es una puerta estrecha. Dile al que está a tu lado, cuando lleguemos delante del Señor, el Señor nos va a pesar, porque tenemos que entrar por la puerta estrecha. Nada que nos sobre. Amén. Dile al que está a tu lado, nada que nos sobre. Toques el rollito regalón ahí y diga, "Oh, la puerta es estrecha. No creo que pase este". ¿Mm? Estoy hablando espiritualmente, pero no se vaya a sentir aludido, ofendido. Si todos tenemos kilitos de más, yo me miro al espejo y no sé si estoy calificando para la puerta estrecha. ¿Ah? Y el andar por el camino angosto, es lo que decíamos delante. El mayordomo infiel, cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Vamos a ser restringidos en nuestras posibilidades. No vamos a tener muchas libertades en las cuales nos podamos comprometer. Solo su voluntad, solo su propósito. ¿Cuántas posibilidades de trabajo has tenido que renunciar porque no se acomodan al llamado de Dios? ¿Mm? O sea, uno toma la parábola del mayordomo infiel como algo malo, pero tómalo como algo bueno. Las posibilidades, el camino de oportunidades se te van a acotar. ¿Mm? Entonces, este es un caminar restringido. Entonces, somos controlados, somos restringidos sobrenaturalmente por el Espíritu. ¿Mm? ¿Me da 2 minutitos más? Mateo 12, 46 al 50, para terminar la idea. Mateo 12, del 46 al 50, dice, mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Y respondió él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos?
y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: He aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi madre, la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Hemos leído tantas veces este pasaje, pero no lo comprendemos. ¿Qué quiere decir? Anota. Llegó un momento en la vida de Jesús en el que él dejó de considerar toda su parentela terrenal. Qué fuerte. Dejó de considerar a toda su parentela terrenal por causa del propósito del Padre que estaba en los cielos. Qué tremendo. Entonces, mientras nosotros no comprendamos la importancia de la renuncia a toda relación conforme a la carne, conforme a la humanidad, conforme a lo terrenal, por causa de, como dice la palabra, de la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Wow. Por eso el llamado, el propósito, te va a dejar huérfano. Aló. O sea, nos vamos, y perdona que te lo diga, pero te vas a conmover más por lo que le pasan a otros que lo que le pasa a tu propia familia sanguínea. Esto es extraño. Tú no lo puedes entender con tu mente de pollo. ¿Mm? Un día, un día vino la madre de Jesús. Jesús estaba en las bodas de Caná de Galilea. Usted lo puede cotejar en Juan capítulo 2. Y vino Jesús y le dijo: Jesucito, ¿no tienen vino? Y Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? No ha venido mi hora. ¿Mm? Yo le respondo así a mi mamá y me vuela la cara de fa. Así con efectos especiales. Fa. ¿Ah? ¿Qué tienes conmigo, mujer? Decirle mujer a tu mamá. ¿Qué tienes conmigo, mujer? Mi hora no ha llegado. Porque toda relación que tenía Jesús no era en la carne, sino en el Espíritu. Porque no se trata de cumplir tus sueños, tus propósitos, tus metas, se trata de cumplir su propósito. Que si tienes hijos sea para el propósito. Si tienes un matrimonio, que sea para el propósito. Y si ese hombre y esa mujer no está en el propósito, córtalo. ¿Qué tienes conmigo, mujer? El propósito. Es fuerte. ¿Mm? No es tu meta, no es tu sueño, es su propósito, es su voluntad. ¿Mm? Entonces, todo aquel que hace la voluntad del Padre, anota esto, todo aquel que hace la voluntad del Padre es un hermano que lo ayuda.
una hermana que lo entiende y una madre que lo ama con ternura. Señor, tu madre, tus hermanos y tus hermanas te buscan. ¿Quién es mi madre? ¿Quién es mi hermano? ¿Quién es mi hermana? Aquí está mi madre, aquí está mi hermano, aquí está mi hermana. Porque aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo es aquel que me ama, es aquel que me apoya y es aquel que me cuida. Amén. Te voy a decir algo fuerte. Te voy a decir algo fuerte. En los momentos de mayor quebranto y de mayor dolor con mi esposa en el ministerio, no ha estado mi mamá, no ha estado mi papá, no ha estado mis hermanos, ha estado la iglesia. No ha habido amigos. Cuando mi mamá viene como hermana y cuando mi papá viene como hermano, que sirven juntamente con nosotros en el propósito, son más consolados, más confortados y más fortalecidos que el abrazo de mamá, que la llamada de hermano y que el cariño de padre. ¿Por qué? Porque estamos en la misma sintonía, en el mismo espíritu, en la misma filiación celestial y espiritual. Porque tú no sabes el tropiezo que puede ser una mamá en el propósito. Tú no sabes el tropiezo y el obstáculo que puede ser un hermano en el propósito. Porque te ven como hijo, te ven como hermano. Tú no sabes el tropiezo que puede ser un hijo en el propósito, porque te ven como papá. Yo le sirvo al Benjamín más como pastor que como papá, igual que para la Connie, porque puedo ser un tropiezo en su ministerio. ¿Mm? Yo los amo. Nosotros somos muy aprensivos en muchos aspectos, pero mi lucha es no ser tan papá en que su propósito sea anulado en sus vidas, que su llamado, que mi voz de papá sea más fuerte que la voz del Señor en su interior llamándolos. Amén. Entonces, cuando leemos la palabra, no entendemos estas cosas. No entendemos. Porque la familiaridad te presenta una oposición para el propósito, un resistimiento. O sea, yo que lo he dejado todo, bueno, no todo, pero trabajo, que no percibimos un salario mensual estable, ¿m? y que pasas de repente de poderte dar todos los gustos porque tienes un sueldo estable a vivir ciertas restricciones. ¿M? La familiaridad es un problema, porque te juzgan como familia. Pues yo agradezco a mi mamá y a mi papá que están acá presentes, de que yo sé que hay una lucha en ellos, pero yo ya dejé de ser hijo. Soy hermano, soy hermana, soy padre, pero en Cristo. Amén. Es fuerte. Yo quisiera seguirte hablando muchas más cosas, pero no sé si estamos preparados aún yo espiritualmente para recibirlo. ¿Mm? Pero como dice la palabra, donde yo voy, no me podéis seguir ahora, pero me seguirás después. Amén. O sea, yo he sido juzgado en mi familia por hablar cosas profundas. Y me han dicho, te vayas en la volá, te vayas en la profunda. ¿Mm?
Porque a veces, mira, ya termino, por favor, de ahí me pagan, termino esto y me pagan, mira, por favor, Benjamín. Porque a veces solo te usan para que les multipliques el vino, los panes y los peces. Pero cuando tienes que hablar verdad y sacar el cuchillo y circuncidar, no te escuchan. Ora por mí. Que tengo una persona que está enferma, ¿por qué no oras? Pero tráelo a la iglesia. Se te arrancan como peces en el agua. Quiere o trata de establecer una verdad, un principio de reino. Sus vidas se resisten. Háblales de cambio, háblales de rendirse al Señor. Y te van a juzgar. Ah, ya está el cristiano. Ah, yo no sabía que eras pastor, que eras pastora. Diga conmigo, ay, ay, ay. Es fuerte. Amén. Eso. ¿Qué más podemos decir, amados? ¿Ah? Qué tremenda cosa. Dile al que está a tu lado, qué tremendo. Todo aquel que hace la voluntad del Padre es un hermano que lo ayuda, una hermana que te entiende y una madre que ama con ternura. Amén. Gracias, Señor. Te damos esta mañana por habernos edificado, habernos instruido, habernos enseñado en el nombre de Jesús. Que esta palabra improntada y sembrada en nuestros espíritus, Señor, trabajen de manera correcta, Señor, en el nombre de Jesús. Como decía tu palabra, o como dijeron tus discípulos, Señor, dura es esta palabra, ¿quién la soportará? Pero sabemos también, Señor, de que produce frutos de vida. Oramos por quienes están conectados en esta hora, que haya un espíritu renovado y todos los que hemos recibido esta palabra seamos fortalecidos, edificados en ti, Señor, en el nombre de Jesús. Oramos por Cintia, por Abel, por André. Señor, que ese bebé, ya no sabemos si nació aún, Señor, pero que todo haya sido en tu propósito. En el nombre de Jesús. Revélanos tu propósito cada día más. Oramos para que la gente, Señor, no reciba milagros, Señor, sino que le reveles tu voluntad, tu propósito, Señor, en el nombre de Jesús. Sana a los que están enfermos, en dolencia, en dolor en esta hora, proclamamos sanidad, pero por sobre todo que tú seas revelado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.